Ok, vamos a ver qué es esto de los controles manuales, porque sobre todo cuando uno está empezando con eso, de repente se puede hacer uno bolas, o hay mucha gente que todavía les tiene miedo y dice, no, yo no les entiendo esas cosas, no lo puedo hacer, nunca me voy a superar. Pero la verdad es que está muy sencillo. Oh, ¿de verdad es sencillo? Sí, ahorita vas a ver, la verdad es que no tiene más complicación. Así que vamos a empezar con los videos pasados. Yo ya había explicado qué es el obturador. En caso de que no lo hayas visto o que ya se te haya olvidado, te recomiendo que le eches una repasada. Entonces, el obturador, acuérdate que era esa cosita que tenía unas laminitas por ahí que se levantaban y se cerraban para que pudieras tomar la foto. Entonces, por aquí entraba la luz y ya por aquí atrás pasaba a donde está nuestro sensor en la cámara, ¿ok? Y también por el otro lado teníamos esta cuestión del ISO, que era esa cosa que cuando tú estás tomando unas fotos en la noche, ¿ok? Eso no es Pac-Man, eso tenía que haber sido una luna. Y cuando te estás fotografiando a alguien ahí en la noche empiezan a aparecer esos como puntitos ahí, que es el ruido. Habíamos visto el diafragma, que acuérdate que es esa cosita como tipo James Bond, que tiene unas porquerías por acá, así, eso, ajá. Y ahí también lo había explicado en uno de los videos. Entonces, la pregunta, si pusieron atención a esas cosas, es ¿qué tienen en común estas tres cosas que están acá? Ok. Que todas están en la cámara, yo sé, yo sé. No. Esa no es la respuesta que yo estaba esperando. La respuesta que yo estaba esperando es que las tres controlan la luz. Eso es lo que tienen en común. La única dificultad o dificultad entre comillas con los controles manuales es que tú vas a estar controlando estas tres cosas al mismo tiempo, el obturador, el ISO y el diafragma, y te van a estar permitiendo tener más control con lo que sea que tú vayas a hacer con tus fotos. Entonces, básicamente lo que va a estar pasando es que, por ejemplo, si tú tomas el ISO y mueves el ISO por ahí y alteras la sensibilidad de tu cámara, vas a tener que compensar esa sensibilidad ya sea moviendo el diafragma o el obturador. Y lo mismo, a lo mejor y tú de repente estás en alguna foto y dices, ah, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a mover el diafragma, entonces tu luz se va a ver alterada y una vez que tú muevas el diafragma vas a tener que compensarlo con el ISO o con el obturador o con los dos al mismo tiempo. Y de igual manera, si tú terminas moviendo el obturador, entonces vas a tener que mover un poquito el diafragma o que estar moviendo el ISO para poder estar compensando cualquier cosa que tú hayas hecho. Entonces, los controles manuales únicamente tienen que ver con esa dificultad, digamos, entre comillas, de saber qué estar moviendo, pero seguramente no te queda todavía muy claro, así que vamos a verlos con unos ejemplos. Pero primero vamos a darle un repasito rápidamente a cuáles son las consecuencias de estar moviendo ya sea el ISO, el obturador o el diafragma. Porque en la vida todo tiene consecuencias de lo que hacemos y la fotografía no es la diferencia. Dun, dun, dun. Ok, entonces, el obturador, que son esas laminitas que yo había puesto ahí arriba, van a tener que ver con el movimiento de lo que sea que tú estés fotografiando. Entonces acuérdate que un obturador muy lento puede estar haciendo que salga medio borroso lo que sea que le estás tomando fotos y un obturador muy rápido va a estar congelando los movimientos. Ahora, si tú mueves el diafragma, lo que vas a estar alterando es la profundidad de campo, que también para eso ya hay... Ay, 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 ay. ¡Ah, deja de pitar! Ok, ya. Entonces, lo que vas a estar alterando, te decía, es la profundidad de campo y para eso ya también hay unos videos ahí en los que explico eso. Y finalmente el ISO, que realmente lo único que tiene que ver ahí es el ruido en las fotos. En las épocas análogas, perdón, antes el ISO también estaba relacionado con el contraste y cosas por el estilo, pero ahorita a estas alturas realmente lo único que te va a estar alterando va a ser el ruido en tus imágenes. Entonces ahora sí, vamos a ver estos ejemplos de las fotos para ver qué es lo que está sucediendo realmente. Así que yo aquí le puse cuáles son los valores que yo estuve utilizando para cada una de las fotos y lo que quiero que te fijes es que en estas cuatro fotos la luz y la exposición es idéntica en las cuatro. Eso no está variando nada. Sin embargo, vamos a ver que lo que sí estuve variando en esta escena fueron los controles manuales precisamente. Entonces, vamos a ver, en la primera foto tenía 1/160 de obturador, 2.8 en el diafragma, 200 en el ISO. Entonces, para esta foto lo que hice fue que cerré mi diafragma hasta F4, eso es un paso completo de luz. Entonces, acuérdate que el diafragma tiene aquí este hoyito precisamente, bueno, y aquí estarían las laminitas
que hace rato dibujé. Entonces, acuérdate que ya habíamos visto que si tú cierras el diafragma, pues va a entrar menos luz. Una vez que tengo menos luz, para poder conseguir la misma exposición en las dos fotos y que quedara igual, lo que tengo que hacer es compensar ya sea con la velocidad de obturación o con el ISO. En este caso, yo lo que hice fue dejar el ISO igual, pero mi obturador lo tuve que bajar por completo desde 1/160 segundos hasta 1/80, que es prácticamente la mitad de tiempo. Es decir, tuvo que entrar la luz el doble de tiempo en esta foto de acá para que pudiera tener la misma exposición en ambas fotos. Luego, en la siguiente foto, lo que hice fue volver a abrir mi diafragma, ahora a 3.5. En lugar de tenerlo a 4, yo lo abrí acá a 3.5. Entonces, eso significa que le está entrando más luz a mi imagen y de nuevo, para tener la misma exposición que tengo en las demás, lo tengo que compensar ya sea con el ISO o con el obturador. Entonces, en este caso, lo que hice fue bajarle el ISO, la sensibilidad hasta 100, y el obturador se lo abrí un poquito a 1/60. Y finalmente, en la última foto, lo que yo hice fue subir muchísimo el ISO, lo subí hasta 400, entonces fue el doble de sensibilidad que tenía al principio. Eso significa que le estaba entrando un montón de luz y para poder compensarlo, pues simplemente cerré mi diafragma hasta F5, a comparación de la foto anterior que lo tenía en 3.5, lo cerré hasta F5 y luego el obturador, en lugar de tenerlo a 1/60, lo llevé hasta 1/125 segundos y de esta manera pude conseguir la misma exposición en todas las fotos. Entonces, realmente, pues eso es lo único que está jugando, con lo que estás jugando cuando estás trabajando con los controles manuales. No tiene mayor problema más que la manera en que se van a estar afectando la entrada de la luz a tu cámara. Ahora, para poder ver más claramente esto, obviamente aquí, pues Marcus Phoenix, por más que yo quisiera, es un muñeco nada más y no se está moviendo, ni está matando locus, ni nada por el estilo. Entonces él está fijo, de manera que no importa yo qué obturador estuviera utilizando, él siempre va a quedar congelado. Pero sí ten en cuenta que si estás fotografiando objetos en movimiento, la velocidad de obturación sí puede tener una consecuencia en si está saliendo congelada tu imagen o si va a tener ahí algún efecto de barrido, dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Sin embargo, lo que sí podemos ver en estas fotos es la manera en que se va alterando la profundidad de campo. Entonces, aquí podemos ver más claramente, fíjate, estas fotos yo ya las estoy cambiando y fíjate en el fondo cómo está alterándose ahí la profundidad de campo. Se está viendo o más nítido o más cerrado. Entonces, en esta foto, que es la de acá, si yo no mal recuerdo, debe de ser el de 2.8. Y esta de acá, que es donde un poquito más nítido se ve el fondo, es cuando ya está a F5. Fíjate cómo con la manera en que yo estuve alterando la velocidad de obturación y el ISO, la exposición entre las dos fotos se queda igual. Sin embargo, la profundidad de campo sí está variando y eso se nota en cómo el fondo se ve más o menos difuminado. Entonces, pues eso es todo. Los controles manuales van a estar teniendo consecuencias en tus imágenes. Pueden ser consecuencias de ruido, pueden ser consecuencias de movimiento a través del obturador o puede ser una consecuencia de la profundidad de campo si tú estás variando tus aperturas de diafragma. Entonces tú vas a tener que ver qué es lo que realmente te interesa conservar o lo que te interesa modificar. Ahora, recomendación, normalmente lo que todo mundo te dice es que vayas a dejar tu cámara en el modo de AB, que es la prioridad para el diafragma, o que la vayas a dejar en el modo de TB, que es en el obturador. En el caso de que no te aparezcan como AB o TB, esto también lo ponen como únicamente la letra A o únicamente la letra S y son modos equivalentes, ¿ok? Eso nada más depende de la marca, unos le ponen A, los otros le ponen AB, unos S, otros TB, pero es lo mismo. Entonces te decía, algunos te recomiendan que estés tirando en alguno de estos modos de prioridad, ya sea al diafragma o al obturador, y entonces después tú veas tus datos EXIF y te dicen, concéntrate en cómo la cámara está alterando los datos EXIF para que veas cómo se está alterando la luz.
Esto, la verdad es que son patrañas, es una mentira, porque cuando tú estás empezando, tú únicamente estás viendo que la cámara pone 1/125 y de repente pone 1/50 y f22 y tú dices, ¿qué maldita sea está haciendo la cámara? Porque todavía no entiendes, todavía apenas estás empezando y entonces realmente creo que no te sirve de mucho. Mi recomendación para aprender a hacer esto es que vayas a tu casa, agarras una linda mesa, la pones en tu cuarto y pones, yo qué sé, un florero ahí, maldito sea, no sé cómo dibujar un florero. Ok, pones un florero acá, agarras una lámpara o algo aquí, el sol, cualquier cosa que esté emitiendo luz y entonces empiezas a tomar fotos de esta escena alterando los controles manuales de la cámara. Yo creo que esta es la mejor manera en que tú puedes empezar a ver cómo se está comportando la luz y cuáles son las consecuencias que están teniendo el obturador, el diafragma y el ISO en una misma escena. Pero tú lo estás haciendo de manera consciente. Tú vas a mover una cosa, vas a ver en la pantalla que se oscurece y entonces vas a mover otra cosa para que puedas compensar la exposición de tu foto. Y yo creo que esto es muchísimo más claro a que si estás utilizando un modo de prioridad a la cámara que no sabes por qué la cámara está haciendo este tipo de decisiones por ti. Y todavía es peor si tú de repente a lo mejor y ya te puso esto de F22 y tú quieres el fondo difuminado más hermoso del planeta, pero a la cámara eso le vale madres y entonces ya usó F22 y tú de todas maneras no sabes por qué está pasando. Entonces mejor agarra esta onda de la mesita y un foco, es como un bodegón y de paso tú tienes control total sobre la dirección de la luz, sobre las cosas que tú vas a meter. También puedes estar empezando a practicar ahí cómo la luz se comporta y reflejos y todas esas porquerías, pero lo más importante es que veas cómo estar escogiendo los valores de obturador, diafragma e ISO.